Teresa es un personaje que, como dicen algunos profesores, decía Walter Benjamin que hay ángeles de la historia, personajes muy extraños, con unas capacidades avant la lettre y visionarias, y que son fruto de encrucijadas históricas casi siempre. Él ponía de ejemplo a Nietzsche, ponía de ejemplo a Teresa, que tienen tal potencia en su obra que pueden ser y son leídos y convulsionan según la sensibilidad de cada tiempo, y por ello también se los apropia cada agenda cultural y política y los manipulan a su antojo. Y ha ocurrido con Santa Teresa a lo largo de toda su historia, desde que murió. Es una mujer que casi la queman y que al poco tiempo fue canonizada por intereses del imperio. Esa complejidad es apabullante, y esa complejidad hace que la escuches hoy y siga interpelándonos de manera muy fuerte, y que ocurra algo que ocurre con muy pocos personajes de la cultura occidental o de la cultura española, que es que todos tengamos noticia de ella, te la nombren y te venga una imagen o un verso. Todos hayamos oído Vivo sin vivir en mí, o te aparezca la imagen de Bernini, o algo te aparezca de ella. O sea, no sea alguien desconocido, pero incluso para gente que no le interese, Teresa es alguien tan pop que existe de manera fuerte. Entonces sí creo que tiene mucho que decirnos. Teresa, habéis sido encausada. Entonces ya ha empezado mi juicio. Esos sí los veis mejor vosotros que yo, porque cada uno recrea sus mundos muy intuitivamente, pero sí que quizá si se tocan en algo que puede que tenga que ver con las poéticas de los personajes, de las mujeres que quizá con vidas muy encerradas tienen vuelos muy altos y muy intensos. Es cierto que creo que eso a mí me interesa. No sé si hay algo de eso en todas, lo hay también en Hildegard y en su madre. O sea, las mujeres con una capacidad tan enorme intelectual, emocional, una complejidad fuerte, una tensión interna fuerte, que a pesar de los límites físicos de sus mundos, crean otros mundos y se elevan a otros mundos o se vuelan a otros lugares. Decidme, ¿quién sois? Teresa. El paisaje, es cierto que para mí, en el cine, todos aquellos elementos físicos con los que cuentas para construir el plano tienen un valor muy fuerte, tanto en la luz, el color, las texturas, como en la espacialidad de los sitios. Me parece fundamental darles semántica. Y el paisaje, además, la dimensión de la naturaleza, para mí, desde como entiendo yo el mundo, es una de las formas de mayor expresión inconsciente de la emocionalidad, de cómo eres tú, de cómo traspasas tú o te conectas al mundo. Yo me siento, por ejemplo, más o muy identificada con el uso del paisaje de Miyazaki que más que otra gente. De una especie de panespiritualidad en el paisaje, que es la manera a lo mejor de tener sensaciones cuando yo estoy ante paisajes muy evocadores y muy fuertemente hermosos, me llevan, o sea, trascienden en mí. Y eso es algo que creo que el cine es una de las herramientas que tiene y me gusta intentar. 27 años hace que tomasteis hábito. Nadie temía que vinieseis a ser causa de controversia. Me gusta ir a todas las localizaciones, a las prelocalizaciones, porque a veces te ofrecen darte el trabajo hecho en el sentido de te preseleccionemos sitios. Digo, yo prefiero ir a todos los sitios.
Y aparte de ser una de esas maneras preciosas que tiene este trabajo de ver el mundo, es cierto que es uno de los momentos más importantes a la hora de construir nuestras películas. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una que a los Pues Teresa está rodada aquí, en Barcelona, porque es una película en la que participa el ICEC y está rodada en Badalona, primero en un convento que era antiguamente agustino y ahora es una comunidad de silencio, que es San Jeroni de la Murtra. Ese es el lugar central, donde la casa de San José, supuestamente castellana, de Teresa, es San Jeroni de la Murtra. Rodamos también en otra casa al lado, en Badalona, rodamos en Santas Creus, rodamos en las Salinas de Cardona y luego rodamos una pequeña parte en un monasterio del Pirineo Ostense, en San Juan de la Peña. Vuestro padre fue muy lector. He visto su biblioteca. He abierto sus libros. En ninguno hallasteis línea que no fuera virtuosa. Sí que es cierto que trabajamos con muchas referencias pictóricas porque la propia película, su poética, su palabra, refiere a un combate donde lo plástico también tenía que plasmarse ese combate, la luz, la oscuridad, los blancos, los negros, todos sus aledaños. La propia decisión que hubo de imperativo de trabajar con velas. Casi toda la película, sobre todo los interiores, está iluminada con velas, que era algo muy bonito ver a los eléctricos y las eléctricas mover velas, grupos de velas, no tanto focos en esta película. Y sí que previamente con el director de fotografía, con Rafa García, bueno, es un hombre que tiene una sensibilidad brutal y una capacidad, unas herramientas como director de fotografía asombrosas, hicimos un trabajo iconográfico de la pintura tanto española del barroco como italiana. A veces más italiana, y tiene algo italiano plásticamente la película, porque bueno, esos claroscuros del barroco, bueno, tanto español como italiano, era un poco lo que nos interesaba plasmar incluso filosóficamente. Es su época y es su vivencia y su discurso, esa luz y esas tinieblas. En mis padres solo vi virtud. Fueron el primer bien que me dio el Señor. Pues el proyecto nace porque yo vi la obra de teatro y a mí me gustó mucho, y me gustó mucho porque es verdad que Teresa de Jesús, era un personaje al que yo me había acercado de estudiante, que yo descubrí de estudiante, desde su dimensión poética, porque yo no tenía una formación religiosa ni pertenezco a la fe católica, entonces mi acercamiento a Teresa fue desde un lugar poético. Y es alguien que a mí como poeta me ha constituido muy fuertemente. Es una de esas voces que, sorprendentemente, a mí me ha construido más una monja de hace 500 años que otra gente que quizá más cercana, y me ha nombrado y me ha echado contra las cuerdas de muchas preguntas de una manera muy fuerte y muy precisa en mí. Y es alguien que siempre había rondado y me ronda, pero no sabía cómo darle forma porque su figura, su dimensión histórica y su obra es demasiado abismal y compleja como para saber por dónde hincarle el diente. Y fue al ver la obra de Mayorga donde vi un esqueleto, como una espina dorsal, que permitía contar a Teresa y que la permitía además en un debate dialéctico, en un lugar tan moderno, sin traicionar la palabra de Teresa, y en un camino que a mí se me hacía muy interesante, se me hacía muy subversivo hoy, a pesar de su sequedad. Cuantos sanadores hace mi padre que me vean, todos me desahucian. El mal de corazón se hace más recio. Dientes agudos me lo muerden, tanto que temo sea rabia. Como la garganta no traga, que a un agua no puede pasar, me hallo sin fuerza y gastada porque me dan purga cada día
y con tristeza muy honda. Encogidos los nervios en dolores que ni dormida me dan sosiego, me encojo yo en ovillo, sin poderme más mover que si estuviera muerta. La lengua hecha pedazos. La lengua en pedazos. De mordida. Sin Blanca Portillo no existe esta Teresa. Blanca Portillo es un ser descomunal y es una actriz superdotada que además es muy amiga de Mayorga. Se escribió la obra para ella, se escribió el guión para ella. Ella leyó hace años el primer borrador en una lectura preciosa que hicimos en Vacío. Ella ha estado presente todo el tiempo y ella hizo una inmersión para Teresa que fue preciosa. Mayorga dice que Blanca tiene una aproximación al oficio sacerdotal y efectivamente la tiene. O sea, considera a los personajes sagrados y ella llega a lugares muy fuertes porque como son sagrados y se acerca con tantísima responsabilidad, respeto y pasión, pues es realmente un privilegio trabajar con ella. A poco que hagamos las mujeres se juzga exceso lo que hagamos. No hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tiene el mundo acorraladas. Para mí, profundamente. Teresa es un personaje que, como dicen algunos profesores, decía Walter Benjamin que hay ángeles de la historia, personajes muy extraños, con unas capacidades avant la lettre y visionarias, y que son fruto de encrucijadas históricas casi siempre. Él ponía de ejemplo a Nietzsche, ponía de ejemplo a Teresa, que tienen tal potencia en su obra que pueden ser y son leídos y convulsionan según la sensibilidad de cada tiempo, y por ello también se los apropia cada agenda cultural y política y los manipulan a su antojo. Y ha ocurrido con Santa Teresa a lo largo de toda su historia, desde que murió. Es una mujer que casi la queman y que al poco tiempo fue canonizada por intereses del imperio. Esa complejidad es apabullante y esa complejidad hace que la escuches hoy y siga interpelándonos de manera muy fuerte, y que ocurra algo que ocurre con muy pocos personajes de la cultura occidental o de la cultura española, que es que todos tengamos noticia de ella. Te la nombren y te venga una imagen o un verso. Todos hayamos oído Vivo sin vivir en mí, o te aparezca la imagen de Bernini, o algo te aparezca de ella. O sea, no sea alguien desconocido, pero incluso para gente que no le interese, Teresa es alguien tan pop que existe de manera fuerte. Entonces sí creo que tiene mucho que decirnos. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen? Aunque no nos den libertad para dar voces, no dejaremos de decir nuestras verdades, aunque sea en voz baja. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando? Salvar vuestra alma o quemarla. Mira, pues es que yo las vi cuando ocurrieron. Yo recuerdo haber visto de niña la de Josefina Molina. No quise volver a verla, pero me interesaba mucho porque a mí Josefina es una directora que me parece muy, muy radical en la historia de nuestro cine y que ha sido muy valiente y es una excelentísima narradora y que se ha hecho unas preguntas a lo largo de su carrera muy fuertes. Entonces me interesaba Josefina, me interesaba ese guión donde participó Carmen Martín Gaite, pero era una dimensión histórica que preferí no volver a ver, aunque es una serie que ha envejecido súper bien como relato histórico. No volví a ver la de Ray Loriga, que la vi en el cine, y a mí, siendo muy joven, cuando leí a Teresa, cuando yo estaba en la carrera, y la de Juan de Orduña la vi, pero claro, era ya otra época, pertenece a otros códigos también, y para la película no la revisé. Teresa. En realidad no quise revisar nada de lo que para mí sí constituía a Teresa, que probablemente pues es cine como el de Dreyer,
es Ordet, es ese cine que invoca y evoca el otro lado de una manera cruda, y Bresson, y el propio Bergman también, o sea, esos cines que no se estilan, pero que a mí siempre creo que son muy interesantes. Bueno, no se estilan y sí, ¿eh? Creo que hay muchos discursos y mucho cine que trasluce a veces en sus grietas este tipo de código. La propia Céline Sciamma, por ejemplo, creo que tiene mucho de eso, aunque sus historias estén hablando en otro lugar. Pero sí, pero también lo digo, o lo he pensado muchas veces, que Teresa le debe tanto a Dreyer como a Miyazaki. Oigo la pena de mi padre por no haberme dejado confesar. Abierta la sepultura esperando el cuerpo. No lo sé cómo va a reaccionar la gente. Yo sé que hemos hecho una película que no tiene un armazón canónico a los que ahora fácilmente nos arrojamos. No es una comedia no romántica, no es una comedia negra, no es un thriller, no es un drama. Es un diálogo platónico, es un debate, es una lucha dialéctica, es un bucear por la memoria y la imaginación de una mujer en sus mejores vuelos y en sus peores pesadillas. Hay mucho de sensorialidad, para mí es una película muy física, pero también es cierto que hay mucho de pensamiento y de que la película, su motor, no es más que la duda, que a pesar de ser algo radicalmente humano y para mí uno de los grandes motores del ser humano y de su avance, de su conocimiento, no está de moda que sea el enganche para una ficción. Si no es por mi padre, me entierran viva. Juan Mayorga y yo sí que pensamos que hay que tener confianza y respeto a veces por el público, respeto de tratarles o de ofrecerles algo diferente y con el respeto a su inteligencia y a su sensibilidad y a no temer la complejidad, porque somos seres complejos y añoramos que se nos den espejos complejos y a veces escudarnos en que el mercado te da otras cosas o es lo que se debe hacer o es lo que da dinero o es lo que... Pues si tienes una pequeña brecha de espacio en la que en esta película se nos ha permitido, creo que había que aprovecharlo. No sé si siempre voy a poder hacer algo como Teresa, porque creo no es posible, pero en esta era una apuesta. Pues sí, supongo que sí. Sí, las hay. Pero más allá de esas 1000 Paulas pequeñas, cuando claro, hablo de las 1000 Teresas, yo no soy tan grande como ella, porque sí que hay una Teresa teóloga, hay una Teresa poeta, hay una Teresa amante, hay una Teresa que es puro vuelo, hay una Teresa política, hay una estratega, hay una negocianta, hay una arquitecta ideológica, hay una feminista Van Lalet, hay una mujer con terribles miedos, con terribles enfermedades, terribles dolores. Todas son Teresa y eso es algo apabullante y abismal. Nunca dudáis, Teresa.